Hola, buenos días. Mi nombre es Elsa Mariana Hernández Pérez y yo les voy a hablar acerca de los trastornos del lenguaje. Un trastorno del habla o lenguaje se refiere a los problemas de comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas de desarrollo, con trastornos del espectro autista, pérdida de la audición y dificultades de aprendizaje. Un trastorno del lenguaje también puede ser causado por daños al sistema nervioso central, el cual se le denomina afasia. Algunos de sus síntomas son vocabulario limitado comparado con niños de la misma edad. Frecuentemente dice y sustituye palabras precisas con palabras generales como cosas o eso. Tiene problemas aprendiendo nuevas palabras, omite palabras clave y confunde los tiempos verbales. Repite mucho ciertas frases cuando habla. Se muestra desesperado por su incapacidad para comunicar pensamientos. No habla mucho ni con frecuencia, pero entiende lo que otras personas dicen. Es capaz de pronunciar palabras y sonidos, pero a menudo las oraciones no tienen sentido. La variedad de estructuras de oraciones que emplea cuando habla es limitada. Cuando dice que el niño tiene se desespera, pues el niño se desespera al ver que no puede trabajar igual que sus compañeros. Por ejemplo, sus compañeros pueden realizar escritos o leer muchísimo más rápido que él, y el niño al ver eso se desespera porque se pregunta: ¿y yo por qué no puedo hacerlo igual? O cosas así. Repite mucho las frases. Bueno, a eso se le llama afasia. Eh, También el niño, al decir que el vocabulario es limitado, eso quiere decir que pues el niño tiene mucho miedo a hablar. Él no puede expresar lo que siente. Lo que La afasia se caracteriza por la incapacidad o dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica, y se debe a lesiones cerebrales. Eh, los trastornos del lenguaje se clasifican por trastornos del lenguaje expresivo o trastornos del lenguaje expresivo y receptivo o mixto. En los trastornos del lenguaje expresivo nos habla de las dificultades del lenguaje. Receptivo implica capacidad para entender lo que otros están diciendo, y en las dificultades del lenguaje expresivo implica incapacidad para expresar pensamientos e ideas. Pues es muy claro, o sea, en el receptivo al niño le es complicado entender las cosas que están diciendo los demás, y en el expresivo a él se le dificulta expresar lo que siente o lo que piensa. Y si lo vemos así, el trastorno mixto del lenguaje receptivo o expresivo, pues implica incapacidad para entender y usar el lenguaje hablado. Ahí están juntos, y pues como en el receptivo le implica incapacidad para entender lo que otros dicen, y en el otro no, él no puede expresar lo que siente. Entonces en el mixto implica incapacidad para que él entienda y use el lenguaje hablado. Algunos problemas académicos que pueden tener los niños son dificultades para leer. En ocasiones tienen dificultades con la escritura debido a la limitación de su vocabulario. Mm,
Las habilidades sociales es más así como que puede tener dificultades para hacer amigos, muchas de las veces prefiere estar solo, se vuelven tímidos y distantes, eh, pues cosas así. Otros tipos de trastorno de lenguaje son como la discalculia, trastorno de cálculo y dificultades para contar. La dispraxia es trastornos en el gesto, tiene dificultades para dibujar, atarse a los cordones. La dislexia, trastornos del lenguaje escrito, dificultades para leer. En la disfasia, el trastorno del lenguaje oral, dificultades para hablar. La disortografía, trastornos de ortografía, pues tiene problemas ortográficos. La disgrafía, trastorno de escritura, dificultades para escribir. Pues aquí también está muy bien explicado. Nos dice que, por ejemplo, la discalculia, dificultades para contar, dispraxia, dificultades para dibujar, dislexia para leer, disfasia para hablar, disortografía, pues en la ortografía, y en la disgrafía para escribir. Algunas recomendaciones para los papás de los niños o adolescentes con algún trastorno del lenguaje, pues sería adoptar el lenguaje del niño, usar preguntas cerradas, disminuir ambientes con varios interlocutores, dar tiempo para que el niño se exprese, usar enunciados cortos, hablar clara y pausadamente, conocer las dificultades que tiene el niño, evitar situaciones de frustración o rechazo. Aquí nos está dando a entender como que practiquemos a diario con el niño usando palabras o oraciones, cuentos cortos para que al niño se le facilite más. En ocasiones ponernos en lugar de él y usar pues el lenguaje para poderlo enseñar, o sea, él diga que no pueda pronunciar bien la R, que diga, no sé, que diga así como pedo y ya pues ahí jugando y platicando con él, perro o así para que el niño entienda un poquito más y de escuchar al papá o a la mamá, pues él también empiece así a practicar lo mismo que él. Eh, Tampoco al momento de que el niño se equivoque, no decirle, no, pues te equivocaste o está mal, no, o sea, es parte de su aprendizaje y pues no debes de corregirlo inmediatamente, o sea, pues, sino que al momento de que él se equivoque, ok, mira, hablar bien con él, explicarle para que el niño no se vaya a poner triste o algo, para enseñarlo a hacer los gestos, no sé, em, para que tú puedas que tu hijo tenga más habilidades para comunicarse, pues tú debes iniciar una conversación, mantener esa conversación y cerrar la conversación. Te será más fácil si conoces las dificultades de tu hijo, obtienes consejos sobre su comportamiento, aprende acerca de los servicios especiales y se conecta con otras familias. Eh, en caso de los trastornos del lenguaje, lo que debes hacer, pues en caso de la comunicación, escuchar música, cantar con él, escúchele, dele tiempo para responder, hablar con él de, por ejemplo, si salieron a algún lado, que él les cuente lo que vio, lo que le gustó. Si el niño tiene dificultades
para terminar una frase, dale tiempo para que él la resuelva solo. Y en cuestión de la lectura, pues hablen los dos sobre el dibujo, eh, léale cuentos a su hijo, cuentos, lo que a él le interese para que pues esté atento. Enséñele cosas infantiles, bueno, a leerle le van a leer cosas infantiles como cuentos, no sé, refranes, lo que usted ve ahí. Deje que su hijo invente un final. Usted le va a ayudar, usted le va a estar diciendo un cuento, pero me ayudes con el final o algo, no sé, ahí. Porque los trastornos del lenguaje son muy comunes en los niños. Con, ay- con ayuda y su comprensión, su hijo puede aprender a manejar su trastorno del lenguaje y mejorar sus habilidades y talentos. El lenguaje, sin duda, es uno de los elementos presentes en la vida cotidiana, ya que pues ya a diario lo utilizamos, ya sea para saludar a un compañero, para crear conversaciones. mm, eh, pues es una herramienta de comunicación y de transmisión de información, ya que pues nos es muy útil y ahí lo utilizamos, como les digo, para saludar a un compañero, si vas a la tienda también ocupas de hablar para pedir lo que ocupas. eh, pues esto es todo de mi parte. Gracias.